Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía para americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook, Solo Negocios MX, y estamos reactivando solo.negocios.radio en Facebook también, transmitiéndose este programa. Y bueno, vamos a platicar de gobierno corporativo y materias organizacionales, y esto en función a algunos artículos de relieve publicados en diversas revistas técnicas que hablan de estos tópicos. Y empezamos en este segmento de una vinculado a la revista Harvard Business Review, con el título Contratar a los mejores talentos de inteligencia artificial cuando no eres un gigante tecnológico, publicado este mes. Y en su caso, bueno, pues trata la temática de la lucha por talentos, ¿no? Uno de los temas macroeconómicos ordinarios es discutir acerca de la situación del empleo, ¿no? Si hay desempleo o no, pero también, y tenemos ya bastante tiempo en los últimos 20 años, que se va construyendo un problema sobre la escasez de talento. ¿Cuánta gente preparada en determinado campo del conocimiento hay y está disponible? Y ante esa escasez, como con cualquier bien en la economía, independientemente de esta predisposición, de que si la dignidad humana y el cuento que quieran, pues al final del día la escasez de un recurso, por ejemplo, el recurso humano, el capital preparado en determinado campo, provoca su encarecimiento. Punto. Esa es una realidad que se vive. Y aquí, en la temática de inteligencia artificial, ya no hablamos de alguien que sepa de tecnología, que sepa de computadoras, que sepa de programación, sino además que sepa de estas nuevas modalidades tecnológicas como la empleabilidad de estos lenguajes, modelos de lenguajes que se están empleando para la inteligencia artificial. Y entonces en la tesitura, el editor, es exeditor Adi Ignatius del Harvard Business Review, bueno, plantea que las empresas que no son gigantes tecnológicos tienen que hacer un trabajo extraordinario, un enfoque de incentivos no monetarios para atraer talento en inteligencia artificial. La estrategia es ofrecer un profundo sentido de propósito que resuene como parte central del atractivo de trabajar en una determinada empresa que no es un gigante tecnológico, que no tiene la capacidad financiera de llegar y aportar recursos de manera impresionante, ¿no? Solo como dos datos de contraste, plantea que solo en un caso, una de estas empresas, precisamente en la que transmitimos el programa, Meta, ofreció a un investigador de inteligencia artificial de 24 años de edad, $250 millones en 4 años, para dejar una startup, una empresa que estaba empezando y que tenía, pues sí, estos criterios de soporte financiero y otras cosas, pero no a la magnanimidad, a la capacidad de Meta. Y pues obviamente el atractivo monetario fue suficiente en principio. Algunos de estas personas llegan a ganar hasta $500,000 al año, en un principio así básico, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de cantidades fuera de lugar para cualquier tipo de empresa ordinaria. Solo las pocas que ocupan esa categoría de gigante tecnológico pueden pagar esos montos. Y entonces, obviamente, los pocos recursos humanos educados en estos campos tendrían interés solamente en esas pocas empresas grandes y dejando fuera al resto. Y como es una tecnología de empleabilidad plena para todos los subsectores económicos eventualmente, pues lo cierto es que no podemos permitir, no es correcto en la estructura macroeconómica de un país, permitir que se sesgue únicamente al trabajo de ciertas empresas
el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y citamos que es un ejemplo, aquí el artículo muy claramente lo enfoca en ello. Entonces dices, bueno, ¿cómo compito? Obviamente en principio contra montos millonarios pues es imposible competir, pero en montos más sensatos, porque tampoco estamos hablando de una escasez absoluta en donde haya 3 personas capacitadas para el caso concreto, o sea, cada vez hay más, y digo, en este caso específico que citaron, es un joven de 24 años, o sea, seguramente una persona mayor con mayores capacitaciones en su vida, en su haber, pueda adaptarse fácilmente a estas nuevas tecnologías y tener viabilidad de trabajar en cualquier tipo de empresa. Pero el punto en concreto es que seguramente hay muchísimos menos graduados de las materias o de las capacitaciones correspondientes al mundo de la inteligencia artificial que, por ejemplo, abogados o que contadores o que médicos si quiere, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues obviamente se comprende el alcance del criterio de escasez aplicable al caso concreto. Y entonces, bueno, lo cierto es que el panorama financiero es crucial en muchas empresas para poder tener una propuesta de valor viable a el empleado que pretende. Y ojo, no se trata expresamente de puras startups, que es el nombre de cierto nivel de emprendimiento, que además tiene este sesgo cognitivo de que son empresas tecnológicas. O sea, puede ser un emprendimiento de cualquier tipo y el acceso a inteligencia artificial y el acceso a procesos de automatización y el acceso a emplear tecnologías innovadoras que eficienten procesos de producción, eficienten procesos de comercialización, de control, etcétera, pues les ayuden mucho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la mañana estábamos en uno de los comités de ANADE, era el de Derecho Civil y Notarial, en un evento nacional, hablando del tema de la materia antilavado, la nueva modalidad o reforma que se dio el 17 de julio, que básicamente a todos los abogados nos va a poner en la posición de tener que responder a la materia antilavado. Y digo, no es todos por el hecho de ser abogados, sino por el tipo de interacción que tenemos, sobre todo los abogados de empresa. Y entonces, pues es enfrentar un nuevo reto, sobre todo para los autónomos, los que no están en una firma o en una empresa grande, pues que tengan que construir su propio sistema de respuesta y cumplimiento al antilavado. Si pudiéramos generar mecanismos automatizados por medio de esta inteligencia artificial, daría viabilidad a ser más eficiente nuestro trabajo. Pero también un pequeño despacho difícilmente va a poder contratar a un joven que está aspirando a $500,000 al año en un primer salario, ¿no? Entonces, en esa lógica, el planteamiento es, por un lado, bueno, vamos siendo creativos en el proceso que corresponda de contratación. Obviamente no estoy hablando en específico de un pequeño despacho, estoy hablando de cualquier tipo de empresa que no tenga el acceso a los capitales de las grandes empresas tecnológicas. Pero la lógica, y digo, la expectativa en el tiempo es que se gradúen mucha más gente en estos campos de la tecnología, pero en lo que eso pasa, porque son procesos lentos, y ya no tan lentos probablemente, pero sí son procesos lentos, lo cierto es que hay que enfocar modalidades, como por ejemplo ese profundo criterio de propósito, de compromiso, como el criterio del salario no monetario, las percepciones emocionales, ¿no? O el compartir, ¿verdad? Parte social del proyecto de negocio. Es factible, por ejemplo, dar parte de acciones, vamos a llamarles de alguna manera, en un proyecto de negocio. Y entonces con ello provocar esos compromisos para que se arrojen esos avances en cualquier tipo de empresa. O sea, en el fondo el artículo está llamando a que no se conciba la lucha por contratar talento de alto nivel tecnológico en una lucha contra grandes gigantes con capitales enormes y las empresas de menor dimensión y de menor capacidad de capital, pues como perdida, una lucha que no sea capaz ninguna empresa de afrontar. No, sí hay formas, dice el autor Ignatius. Vamos, por ejemplo, el enfoque de proporcionar sentido profundo de propósito puede ser una alternativa convincente. Una empresa puede atraer a profesionales que estén motivados por resolver problemas complejos y contribuir a misiones significativas, en lugar solo de buscar meramente un tema salarial. O sea, una percepción adecuada es necesaria. Obviamente eso no es una justificación para ofrecer microsalarios. Dos, el tema de la aportación significativa
pues es un cambio estructural, ¿no? O sea, cómo estos pequeños empresas de profesionistas van a responder, porque no estoy hablando nada más de los abogados, los contadores y muchos otros van a estar vinculados a la temática de estos respuestas antilavado, o ahora con reportes con respecto a temas laborales, o atender pues, revisiones de materia ambiental, yo qué sé. Vamos a tener unas entrevistas próximamente con el grupo de mujeres líderes de IMEF y veremos varios temas muy, muy interesantes del desarrollo empresarial y algunas ya las tenemos listas y entonces la temática ya la conocemos y hay requerimientos de cumplimiento. Bueno, ¿cómo puedo mejorar mi cumplimiento utilizando la tecnología? Bueno, y utilizando la tecnología contratada con un subordinado. ¿Qué misión significativa le puedo aportar para que sea una posición integral? Y claro, tiene que ver con un argumento de venta y también evitar ser fraudulento en el proceso de venta. O sea, no inventarte misiones significativas que no lo sean, pero sí efectivamente aportar misiones significativas que puedan compensar un alcance de mayor salario en otra operación. Y entonces los puntos conclusivos del artículo dice, las empresas que no son gigantes tecnológicos tienen dificultades para contratar talentos de inteligencia artificial o en esa materia, porque los gigantes tecnológicos tienen salarios ofertados extremadamente altos. Dos, una estrategia clave es proporcionar un fuerte sentido de propósito para atraer candidatos que estén motivados por el trabajo con impacto en lugar de solo por una alta compensación. Y tres, el enfoque puede ayudar a las empresas a atraer y retener experiencia en la inteligencia artificial el tiempo suficiente para que se fomente la innovación en su organización. Y es que ese es un tema ya más de teoría económica, pero que eventualmente tendremos que retraer a la mesa, que es este tema entre el empresario administrador y el empresario innovador, y quién y en qué momento se desarrolla. Incluso ya ha habido por ahí un artículo a mi memoria en meses recientes que hemos comentado, pero bueno, hasta ahí esta parte de la plática. Me piden corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocio Radio y en lo que volvemos al aire en 1300, pues es un tema crucial, ¿no? Cualquier empresa que quiere evolucionar en la lógica de esta palabra de innovación, pues requiere tecnología. Y por desgracia, tecnología la equiparamos al tema computacional y hoy en día más Internet y obviamente inteligencia artificial. Pero hay tecnología manual, hay tecnología de logística, entre otros aspectos, que puede requerirse. Y entonces el criterio del artículo, que si bien se enfoca en la temática de inteligencia artificial, puede aplicar a cualquier subsector. Y esos subsectores, entonces, atender cómo poder ganar la posibilidad de llegar a un punto de convencimiento de traerme aquel talento que por salario no le voy a poder ganar. Estamos volviendo al aire en 1300 y nos vamos al siguiente tema. En esta ocasión es un artículo de la revista Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo y el título es Mejores prácticas para equipos de sostenibilidad corporativa. El artículo se publicó el 6 de septiembre y básicamente promovido por los autores Mateo Tonello de Benchmarking Analysis de The Conference Board y Andrew Jones, investigador principal Centro SG de Conference Board también, señalan que la mayoría de las empresas que han encuestado prefieren una estructura de sostenibilidad interna híbrida. El modelo combina un pequeño equipo central con responsabilidades distribuidas en varias unidades de negocio y el enfoque es favorecido porque permite una supervisión estratégica al tiempo que garantiza la integración operativa y el uso eficiente de los recursos.
En esta encuesta se encuentra que la mitad de las empresas planean hacer ajustes estructurales en sus funciones de sostenibilidad en los próximos 2 años. Estos cambios están destinados a fortalecer la coordinación y alineación, permitiendo una integración estrecha en el negocio, su resiliencia a largo plazo y la preparación para las nuevas regulaciones. Aunque la mayoría de las empresas incorporan sostenibilidad en algún proceso comercial, una integración completa de las consideraciones en la toma de decisiones es un trabajo en curso, es un trabajo de largo plazo. Esto indica una evolución continua en la forma en que las organizaciones abordan la sostenibilidad, pasando de una función aislada a una parte integrada del modelo de negocio. Pensemos en esto. Con el advenimiento de Internet en los 90s, de ser un tema el Internet y tener una página de Internet, pues allí paralela, la operación de negocio era lo ordinario, el comercial en televisión, en el periódico físico, la atención al cliente, lo que gusten ustedes. De repente se ha convertido en una necesidad fundamental. Ya olvídese de tener una página de Internet, tener una serie de criterios de interacción, por ejemplo, comercial, por diferentes vertientes en Internet, como precisamente un streaming o comerciales rápidos en aplicativos como TikTok, entre otros, ¿no? Bueno, en esa lógica, el tema de lo que fue en un momento dado, pues un departamentito que tenga en la página y no importa, hoy en día parte del negocio toral, aunque vendan hamburguesas, es tener una presencia de redes sociales fundamental, viral si es posible, ¿no? Bueno, en esa lógica, pues ha pasado de ser una posición aislada, un tema aislado, el Internet y su uso, a un tema central, hasta ahora con la ciberseguridad y todos estos tópicos. Bueno, en esa lógica, el tema de sostenibilidad ha tenido una transición similar. Ha sido una transición de una temática que se empezó a plantear hace décadas en algunas empresas, que por allá de los 90 los fondos de inversión empezaban a diversificar su clasificación de inversiones en función de aquellas que sí tenían una ocupación, por ejemplo, de temas ambientales o contra cambio climático o temas sociales y demás, a la implantación de las políticas ASG, a tener estos retos que enfrentamos políticamente hoy en día, a continuar viendo hacia futuro los diferentes elementos de relevancia que trascienden meramente el cumplimiento jurídico a un compromiso pleno de la empresa para pretender una resiliencia de largo plazo. O sea, si la empresa tiene verdaderamente la intención de durar las décadas en la operación, pues tiene que tener un planeta en el cual operar, tiene que tener una sociedad en la cual interactuar y tener su mercado, ¿no? Y entonces, bajo la conciencia correspondiente, bueno, pues es la corresponsabilidad que implique en las acciones. Y pues todo eso en la integralidad del criterio de sostenibilidad. Y entonces, de ser un tema aislado que de repente se veía para ciertas oportunidades, se empieza a convertir en una actividad que tiene que ser toral en la empresa. Y entonces ya no es tener un departamento de sostenibilidad, ya no es tener una operación aislada que ocasionalmente te señala algunos temas, sino es tener en todos los departamentos, en todas las comisiones, elementos correspondientes de sostenibilidad. O sea, si yo voy a estar en la comisión de auditoría del Consejo de Administración y tengo que revisar temas meramente financieros del cumplimiento de las normas de información financiera o las internacionales de información financiera, o de repente verificar y evaluar si hay fraudes o cumplimientos legales específicos y lo que gusten, bueno, pues de repente tendremos que estar verificando el reto de cumplimientos, por ejemplo, medioambientales, que quizá hoy en día no están firmes, pero que están como iniciativas o que se están imponiendo por organismos internacionales y eventualmente México los va a adscribir y entonces tenga que estar verificando y evaluando cómo ponderarlo. Es muy similar al criterio de lo que hemos hablado del tema de jornada laboral. Oye, pues que si se va a reducir la jornada o no, se suponía que el 4 de septiembre se tenía que poner la iniciativa de ley, no se hizo y entonces hemos estado medio en el limbo con el asunto. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? Todos los abogados que hemos estado cerca del tema entendemos que sí va a pasar, pero probablemente no pase en enero, no lo sabemos. Sin embargo, si de repente se les ocurre, porque sí entraron iniciativas de ley correspondientes, pero aisladas de legisladores, donde decían en enero entra de firme la reducción de 8 horas. Bueno, esas iniciativas tenemos conciencia de que no serán aprobadas. Pero suponiendo que pasara, ¿qué va a hacer la empresa? Sobre todo aquella empresa que tiene una operación comercial que abre
12, 16 horas diarias al público y que trabaja 7 días a la semana. Bueno, va a tener que contratar más gente. Y entonces es un golpe financiero de costos. Y aquellos que trabajen sábados, bajo estas iniciativas que están ahorita en el Congreso, que de nuevo no creo que vayan a pasar esas, sino hasta que la presidenta Sheinbaum meta la iniciativa formal de la Secretaría del Trabajo, pues esas iniciativas que están ahorita en el Congreso dicen que se va a pagar una prima sabatina, así como la prima dominical. Y entonces es otro costo para la empresa. Y a eso le añadimos las construcciones exponenciales que ocurren para el cálculo del salario base de cotización, para el cálculo de la RCB, etcétera, etcétera, las vacaciones y demás, pues obviamente va encareciendo la operación económica y con todo y el potencial aumento salarial de enero de salarios mínimos de 12%, que es una estimación que se tiene en el momento, pues estamos hablando de crecimientos para las estructuras de salarios básicos de alrededor de 20 y hasta 30% de costo en la mano de obra de salario mínimo. Y entonces, ante esa lógica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues de golpe un impacto inflacionario, tanto en costos como en la necesidad de trasladar en precios. Para evitar ello, lo obvio es el alcance de pretender una implementación paulatina. ¿Qué pasaría si yo ahorita, para el lunes, hago un cálculo, una mecánica, una adaptación y de una vez cedo 2 horas de la jornada laboral? O no pasa en enero la iniciativa, se pasa para 2027, pero entonces yo en enero en mi empresa ya medí, tengo alcance, les bajo 2 horas de una vez. Y si en 2027 bajan 2 horas, pues yo le bajo esas otras 2 horas. Y entonces yo voy ganándole terreno, uno, en ofrecer ese salario emocional, esas prestaciones extraordinarias no monetarias. Y luego, dos, le voy ganando a la implementación dosificada de la reforma, pues eventualmente no me va a impactar. Y digo, el impacto será menor, claro que siempre va a haber un impacto micro, pero entre más micro sea mejor porque no voy a tener que repercutir en precios necesariamente. Ese es el punto. Bueno, en sostenibilidad, volviendo al tema del artículo, aunque la mayoría de las empresas incorporen los proveedores de sostenibilidad, están dejando de hacerlo de manera aislada algunos puntitos y empiezan a construir todos sus departamentos con los compromisos que el Consejo de Administración o incluso lo mandatado por la Asamblea de Socios por medio de planeación estratégica macro determinen que se debe de realizar. Y entonces los puntos conclusivos del artículo señalan: la estructura híbrida que combina un equipo central con responsabilidades distribuidas es un modelo común y preferido en los equipos de sostenibilidad. El número significativo de empresas planea ajustar estructuras en los siguientes 2 años desde la perspectiva de sostenibilidad y negocio principal. El objetivo es mejorar la coordinación para estar preparado ante las nuevas regulaciones y expectativas del mercado, porque también puede pasar que digan, oye, pues no pasan las nuevas regulaciones que me vayan a obligar en temas sociales o de medio ambiente o de lo que quieran. Va, pero quizá el mercado me lo empiece a obligar. Quizá yo estoy en el sector maquilador de proveedor y de repente la maquila me diga, oye, ya no hace falta nada más que tengas capacidad financiera y cumplimiento normativo fiscal pleno. Ahora también quiero ver certificación de sostenibilidad, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de otros problemas. Ya no es quizá una imponibilidad legal, sino una imponibilidad de mercado que tiene mayor relevancia, porque aquel que cumpla se queda con la cuota de mercado. Y aquel que no cumpla, gracias a Dios, ¿no? Y el último punto relevante del artículo, la integración total de la sostenibilidad en la toma de decisiones comerciales centrales, es un proceso continuo. Lo que está diciendo básicamente, esto no es un tema de tomar una decisión hoy, discusión plena de sostenibilidad y ya se acabó el problema. No, es algo recurrente, porque ya lo habíamos dicho desde el año pasado cuando dábamos cuenta del Código de Mejores Prácticas de la OCDE de 2017, 18 y luego el del CCE, y luego ahora que se renovaron, el año pasado hicimos el de la OCDE, este año hicimos el del CCE, y que hemos transversalizado hablando de las políticas ASG. Las políticas ASG son coyunturales. Hoy se requiere atención en los temas sociales y de gobernanza, y de ambientales y de gobernanza, por supuesto. Pero puede haber una evolución en el futuro y de repente los problemas, no sé, se me ocurre, de cibernéticos sean mucho más relevantes y entonces tengamos que ponerle ASG, C, ¿verdad? O quizá los temas, pues no tengo idea, de logística se conviertan en los más cruciales del universo. Entonces ya va a ser L, A, S, G, etcétera. Entonces, el tema de que es un proceso continuo es la adscripción de abandonar el modelo de teoría de empresa clásico de solo existo para hacer ganancias, a asumir
que si quiero hacer ganancias continuamente en el largo plazo, tengo que adscribir un criterio paralelo que me brinda la aportación de sostener en el largo plazo no solo a la empresa, sino a tu contexto social, ambientalmente, socialmente en la coyuntura, quizá mañana en logística o en ciberespacio, o en el espacio sideral, o lo que quieran. Pero el punto es que el trabajo de sostenibilidad se empieza a convertir ya no en un factor de tema aislado, de cumplimiento de única ocasión, y se acabó, o estandarizas cumplimiento y ya, digo, por ejemplo, ley antilavado está desde 2012 hasta 2024, hasta 2025, junio, julio, ciertas empresas tenían que cumplir, las que cumplían, punto, se acabó. Ahorita hay un revulsivo con la reforma, habrá que cambiar, pero seguramente no va a haber otra reforma en algunos años. Y bueno, entonces en esa lógica, pues estandarizamos, ya cumplimos. En materia de sostenibilidad no funciona así. Es un recurrente asimilar las coyunturas de requerimiento de mercado o de las normas imponibles que se tengan en la mesa y por lo tanto adscribirlo. Quizá eventualmente le cambiemos el nombre de sostenibilidad a estándar ordinario de trabajo del Consejo de Administración, pero sea como quieran llamarle, el trabajo consciente de no solo estar por hacer ganancias, sino también paralelamente contextualizar tu entorno social para que el largo plazo se sostenga, sea factible, es ya una tarea continua que tiene que desarrollar el Consejo de Administración. Ese es el tema toral, en mi opinión, de lo que plantea este artículo de Conference Board y publicado en el Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo. Es concientizar a la empresa de que esto es un punto de no retorno. Tenemos que continuar recurrentemente trabajando en temas de sostenibilidad en la empresa, en el Consejo de Administración fundamentalmente. Y, por ejemplo, esto que decía que es un panel híbrido el que están utilizando como modelo, bueno, pues hay operaciones que tienen mecanismos centralizados y otros con distribución. En cambio, un híbrido, hay un equipo central con apoyos departamentalizados con la asignación de la carga de la tarea que corresponde la materia de sostenibilidad. Nos vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable. Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Ay, perdón, continuamos en Solo Negocio Radio, lo que volvemos al aire, pues confirmar el punto, ¿no? O sea, la adscripción de estos criterios de políticas ESG, del contexto de desarrollo sostenible y demás, no son temas coyunturales meramente. Digo, ASG pueden serlo, así los he denominado, pero el punto es que el criterio completo pues es el llamado a un cambio estructural de la teoría de empresa. O sea, no es ya nada más una empresa para generar ganancias, lo es para confirmar que esas ganancias se generen y haga todos los esfuerzos a lo largo del tiempo, en el largo plazo. Y para lograrlo, pues requiere estas políticas coyunturales que corresponden, ¿no? Ese es el punto en concreto del que se está tratando. Estamos volviendo al aire en 1300 AM y nos vamos con un siguiente artículo. Y este es el de también Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo. La gobernanza importa, es el nombre del artículo. Y los autores Bob Hare
vicepresidente y senior y director de gobierno corporativo, y Sem Inal, director de inversiones de Alliance Bernstein. Ellos argumentan que la elección de directivos está mal la palabra aquí, de consejeros de administración, son los votos más significativos en la temporada de poderes, ya que facultan a los inversores para abordar problemas de gobernanza material y responsabilizar a sus directivos específicos en la composición de la junta y la gobernanza en general. A ver, veamos esto. En una empresa con el sistema de gobierno corporativo implantado, se asume, tienes a tu asamblea de socios, que son quienes aportaron capital, generaron, sobre todo los fundadores, la macroplaneación, y contrataron a un consejo de administración que sea el responsable de la operación, probablemente uno de los socios mayoritarios, a veces es el propio presidente del consejo de administración, y contratan directivos y gerentes y operadores para que operen la empresa, ¿no? Y entonces diariamente los directivos, gerentes y operadores operan la empresa, el consejo de administración supervisa esa operación, dictamina resultados, sanciona, recomienda percepciones, asigna sanciones, lo que corresponda, y reporta a la asamblea de socios. Bueno, en esa lógica, en la temporada de poderes, que realmente me parece que el nombre no es propiamente el más correcto, pero bueno, es en la época donde los accionistas traen propuestas a través de sus poderes, porque pensamos en una empresa que cotiza en bolsa, pues tú puedes comprar una acción de una de las mega empresas del planeta, de las gigantescas tecnológicas citadas al principio del programa, y pues nunca vas a ir a la asamblea de socios, pues firmas un poder y alguien te representa, pero esa representación debe tener una carga consciente de las implicaciones de lo que tú quieres en el parámetro del orden del día que se va a tratar en esa asamblea de socios, y van a decir, bueno, a ver, vamos a asignar, no sé, salarios para los directivos, o vamos a asignar un nuevo recurso de capital para una inversión determinada, ASG o sostenibilidad o lo que quieran. Bueno, el accionista, por más una acción que tenga, tiene facultades para asignarle tareas específicas a su apoderado y decirle, yo estoy de acuerdo con X, Y, Z situación. Seguramente muchos lo venderán como, a ver, todos estos en paquete van en este sentido el voto, bla, bla, bla. Y bueno, veríamos vicisitudes. Pero el punto en concreto es que el artículo va al tema de la relevancia de esta temporada en la que ante asambleas, que por supuesto es para marzo, pues se asignen las facultades correspondientes. Y entonces hay ciertos procesos del acto de esta asignación de poderes, pues que en su caso van a determinar qué es lo que favorecen los accionistas, sobre todo cuando son institucionales, por ejemplo, cuando son fondos de inversión, ¿no? Para determinar tareas específicas y cómo debe componerse la junta de consejo de administración y cómo operar su gobernanza en general. El artículo afirma que una gobernanza eficaz, o sea, que cumpla los propósitos dictaminados, es un indicador clave del rendimiento financiero de una empresa que tiene un buen consejo de administración, que tiene una buena regulación imponible por el consejo, por la asamblea de socios para cumplir su gobernanza, pues da buenos resultados financieros. Los directivos, por ejemplo, y los consejos de administración de este tipo de empresas que además cotizan en bolsa, son, en el caso específico, los consejeros de administración, en última instancia, los responsables de garantizar que la administración opere el mejor interés financiero de los accionistas. La efectividad de una junta es más evidente durante los cambios corporativos, donde una fuerte alineación entre la administración y los accionistas es esencial. Pensemos esta equiparación loquísima, pero real. Los accionistas de esta empresa, vamos a pensar llamada Estados Unidos Mexicanos, acabamos de cambiar la estructura corporativa de nuestro poder judicial, el comité de auditoría, digamos. Y la transición ha sido absurda. Vamos, la normatividad fue terriblemente hecha. Y la transición que de un viernes, que dejó un poder judicial de existir y entró una nueva modalidad orgánica, a un lunes, tuvieron que pasar hasta casi 15 días para que entraran a operar. Y muchos no han entrado con las mejores situaciones. Es un proceso de aprendizaje y sobre todo si vamos a vanagloriar la ridícula forma de hacer la reforma, pues bueno, olvídenlo. El punto es que en la óptica de nosotros accionistas, pues no ha operado bien esta presunta terza transición, que hace falta mejor regulación para que opere, para que entre el día que sale uno y entra otro,
ya sea juez o miembro del órgano de administración o miembro del tribunal colegiado, del tribunal de disciplina o del Poder Judicial en materia de ser ministro de la Corte o lo que sea, sepan cuál es la chamba, sepan cuál es la carga de trabajo, cuál es la implicación. Y el tema es en la operación del Consejo de Administración, cómo unos consejeros dejan de serlo y entran nuevos consejeros. ¿Cómo se va a decidir en la asamblea en función de los poderes o el voto de los accionistas que estén ahí? Y decidido cómo va a implementarse. Va a ser turbulento, va a haber un trabajo de entrega-recepción adecuado. ¿Cuál es la mecánica, no? Ese es el punto en concreto que está planteando este artículo. La calidad de una junta se determina por su composición, estructura y acciones. La composición de alta calidad de la junta incluye una mayoría de directores que son o consejeros independientes y una variedad de habilidades y antecedentes. Yo no quiero un consejo de administración de puros abogados de empresa litigiosos, ¿no? Yo no quiero un consejo de administración únicamente con economistas, macroeconomistas de ciclos de la economía. Yo no quiero un consejo de administración únicamente con financieros, expertos en evaluación. Quiero una diversidad, necesito información, depende también del subsector económico de la empresa de lo que estemos hablando, pero necesito voces divergentes, disidentes entre ella, incluso si es necesario, con el propósito de que se tomen las mejores decisiones en función de esas opiniones. Hace rato escuchaba una entrevista de un medio de comunicación, olvido ahorita en ese momento el reportero, pero era al exministro Alcántara, que acaba de dejar el cargo de la Corte. ¿Quién fue propuesto por el presidente López Obrador en su momento al Senado? Lo ratificaron, quedó de ministro y luego él parecía tener un sesgo a favor de las posiciones políticas del presidente López Obrador, y él narra pues cómo su trabajo era ejercer el derecho y con respeto y ecuanimidad hacía sus determinaciones antes de ser ministro y después de ser ministro, y siendo ministro, y que eso le trajo contravenciones con otras personas. Bueno, esa es una posición independiente y disidente. Puedes tener un respaldo, puedes tener una ideología incluso, pero cuando 1 más 1 es igual a 2 y te queda claro y votas para confirmar que es 2 y a los demás les molesta, sorry but not sorry, así es, ¿no? Esa es la expectativa que se tiene sobre un consejo de administración y enfáticamente los consejeros independientes, que además se les asigna la principal responsabilidad de la empresa. El artículo concluye que los inversores deben monitorar continuamente a la junta para asegurarse de que cumple con los accionistas. Y este es un tema bien importante porque, digo, de nuevo, la gente de repente para invertir, por ejemplo, especulativamente, pues toma decisiones a partir de cómo se mueve un grafiquito y que si parecen hombros y unas tonterías ahí que, bueno, los respeto, pero no me cae para nada esas cosas del análisis técnico. Lo entiendo, vamos, lo he estudiado, pero bueno, el punto es que a mí me parece más lógico evaluar cosas tangibles o, si bien intangibles, de reporteo directo de los funcionarios, del mercado, del cumplimiento pleno, de las imposiciones del mercado mismo, etcétera, para efectos de que mis decisiones sean más asertivas en sostener, ampliar o recortar o anular mis inversiones como inversionista, sobre todo si estoy en especulación tras el vaivén. Pero a muchos les funciona el análisis técnico para hacer mucho dinero y pues bueno, cada quien. El punto es que el mensaje es: inversionistas lo hacen, pero además se recomienda lo hagan, tienen que tener un monitoreo del Consejo de Administración. ¿Qué están haciendo? ¿Se juntan una vez cada 3 meses y se la pasan en el cotorreo? Pues no me sirve. Es gente comprometida con su función de responsabilidad plena de la empresa y están vinculadas a la operación sin ser operativos y están supervisando y están mandatando y están trayendo información y tomando mejores decisiones con esa información. Están cumpliendo los objetivos macro definidos en la planeación macro de la Asamblea de Socios. Esa es la tarea. Las investigaciones citadas en el documento muestran correlación. Las juntas que consideran decepcionantes tienden a producir resultados decepcionantes, o sea, su constructo de gobernanza. Las juntas históricamente que tienen un apoyo total han superado los resultados del año siguiente. Esto subraya la importancia del escrutinio de los inversores, ya que las juntas que desempeñan mejor saben que están siendo observadas. Incluso todavía más. Ante la tecnología, el blockchain, inteligencia artificial,
el propio Internet y los mecanismos de ciberseguridad tomados en cuenta, un monitoreo en tiempo real, como dice el Servicio de Administración Tributaria para ciertas, revisiones, es crucial, es fundamental. Tener disponible a los accionistas. Aquí está la minuta cuando concluyó la reunión. Vamos, pensemos en esto. Ejemplo macro, Banco de México emite su boletín de prensa de la decisión de política monetaria y a ciertos días emite las minutas, ¿verdad? Y transparenta la operación. La Reserva Federal lo hace, pero además acaba de cambiar la metodología para ser más transparente hacia adelante, dando respuesta a sus accionistas, los ciudadanos americanos, en el caso de la Reserva Federal. Bueno, es lo mismo trayéndolo al mundo de la empresa. ¿Qué me va a reportar a los accionistas ese consejo de administración? ¿Cómo? Y de nuevo, hay que tener cuidado, porque los accionistas de una empresa refresquera que hace refrescos de cola no deben de tener acceso a la fórmula del refresco de cola. Es un protocolo de extrema confidencialidad, porque cualquier hijo de vecina puede comprar acciones. Está cotizando en la bolsa. Pero debe de tomar en cuenta todas las acciones, sobre todo mandatadas en el criterio que corresponde de cuáles son tus acciones para sostener las ventas, cuáles son tus acciones para mantenerte sostenible, cuáles son tus acciones para evitar conflicto, cómo es tu atención al conflicto, cómo es el compliance jurídico. Son empresas multinacionales, tienen operaciones en diferentes países, cómo cumples con las leyes en los países. Y entonces la invitación del artículo en el fondo es la supervisión continua. Las juntas directivas son cruciales para representar los intereses de los accionistas en la visión de largo plazo. 2, un segundo, Arturo. Las elecciones de estos decisores, consejeros de administración, son una herramienta poderosa, pero pasada por alto a veces por los inversores. Las juntas efectivas, en su composición, estructura y acciones, logran efectivos resultados. Hay un vínculo claro entre la efectividad de una junta y el rendimiento de la empresa, por lo que es crucial el tema. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, siguen Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocio Radio y antes de volver al aire, confirmando, ¿no? Entidad de mayor responsabilidad de la empresa, pues, el Consejo de Administración. Y 2, la supervisión continua del Consejo a sus directivos, gerentes operativos y de Asamblea de Socios al Consejo. Esa es la lógica que debe de construirse y deben facilitarse los mecanismos de comunicación. Ayer estábamos en la reunión semanal de este proyecto de derecho administrativo que se llama la Caguama Jurídica con mi buen amigo Darío Ángeles y platicaba un autor de un libro sobre fiscalización a los gobiernos. No tuve tiempo de quedarme toda la reunión, pero ciertamente cuestionaba tanto él en su libro, en la presentación, como sus comentarios, sus experiencias. Regresamos al aire. Acerca de pues la ineficacia de nuestras autoridades en darnos respuesta como ciudadanos en función de qué hacen con nuestro dinero. Y pues yo me preguntaba, bueno, es que hay una gran cantidad de cosas que la tecnología y un procedimiento eficaz de comunicación deberían hacer básicamente en tiempo real la supervisión de lo que hacen con nuestro dinero las autoridades. Bueno, lo mismo que aplica en las empresas. La asamblea de socios pueden plantar mecanismos que hagan el flujo de información adecuado y no nomás venga una vez al año a informarme el Consejo de Administración lo que hizo. No. Tenemos que tener mucho más compromiso en
el objetivo de la resiliencia que corresponde al proyecto de largo plazo de una empresa. Vamos al último artículo en este último segmento y este se llama, bueno, también del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo. ¿Tienen los accionistas algo que decir sobre el pago? ¿Cuál pago? 10 de septiembre de 2025, el pago de los directivos. Autores: Alison Widerka, jefe de Producto de Investigación de Servicios de Proxy, y Wigman Egan, director de Desarrollo de Negocios y Operaciones de Egan Jones Ratings Company. Ellos afirman, aunque los votos son solo consultivos en un número sustancial de votos disidentes, por ejemplo 20%, puede enviar una fuerte señal a la junta directiva de una empresa respecto a la compensación ejecutiva. A ver, estamos hablando de la compensación de estos miembros del Consejo de Administración. Ya hablamos de su relevancia. Ya hablamos de los alcances que corresponden a el criterio de comunicación, ¿no? Del reporteo. Ahora, ¿cuánto deben de ganar? Sabemos, por ejemplo, en 2008, y sabemos en muchas otras fechas, que los consejeros de administración tienen unas percepciones millonarias en empresas que cotizan en bolsa y sobre todo financieras, y en particular en el año 2008 que quebraron el sistema financiero global. Y dices, ¿cómo le pagas esas cantidades ingentes de dinero a una persona que provocó estos problemas, que autorizó estos quebrantos, ¿no? Bueno, en esa lógica, pues se ha enfocado mucho la atención desde 2008, 2009 de cuestionar estas prácticas. O sea, sí, la gente tiene derecho, aún en un error, a tener una compensación, porque al final del día está ejerciendo una función en el Consejo de Administración cuasi subordinada. No es propiamente subordinada, ellos no son empleados, pero pues más o menos tienen una responsiva que brindar a los socios, ¿no? Entonces, una cosa es que haya un quebranto de mercado y otra cosa es que haya un quebranto jurídicamente violatorio y un desastre global que hayan provocado. Pero bueno, más allá de ese caso específico, el tema es sus criterios de compensación. Entonces, en la lógica que corresponde, el punto y el alcance traerían a la mesa un punto de cuestionamiento. Oye, aun cuando haya votos disidentes con respecto al criterio de compensación, ¿qué está diciendo el hecho de que una quinta parte de los votos vayan en un sentido de revisar las compensaciones de los directivos? El documento sostiene que el abrumador apoyo de estas propuestas de, es decir, sobre el pago Say on Pay, es SOP, no siempre refleja los verdaderos intereses de los inversionistas. Sugiere que una razón principal de esto es que los inversores institucionales como fondos mutuos a menudo retienen el poder de voto en lugar de pasárselo a los propietarios reales de las acciones. Una de las recomendaciones clave para lograr mejores resultados en los votos de decir sobre el pago es aumentar la práctica de voto de transferencia, que asegura que el poder de voto reside en los inversores reales que poseen los activos. Los autores creen que esto da como resultado votos que reflejen con mayor precisión los intereses de los accionistas. Y es que, de nuevo, hablamos de las empresas que cotizan en bolsa y que pues, alguien que tiene una acción no va a ir a quién sabe dónde en el planeta a la reunión de la asamblea anual para tomar una decisión de voto de una junta de 8 horas o de 20 horas. O sea, va a asignar un voto proxy con poderes, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a hacer este criterio? Uno en donde yo te delego para que tú tomes la decisión que quieras en mi nombre o yo te delego para imponerte el criterio que quiero que votes. Otro problema importante que destaca el potencial de conflictos de interés en los servicios de asesoramiento de proxies, platica, el artículo afirma que muchos gestores de activos, fondos de pensiones y asesores de inversión registrados dependen de los consejos de asesores de proxy de terceros. Y entonces, si esos asesores obtienen ingresos sustanciales de las mismas empresas sobre las que brindan recomendaciones, pues su capacidad de ofrecer un consejo objetivo sobre los paquetes de remuneraciones del Consejo de Administración tiene alcances de compromiso y conflicto de interés. Para abordar esto, el artículo aboga porque los inversores confíen en servicios de asesoramiento de proxies independientes y sin conflictos. Los autores plantean una política centrada en riqueza que sirve como ejemplo de enfoque diseñado para evitar los conflictos centrarse en valor de largo plazo de los accionistas. Esta política contrasta contra una política estándar para mostrar su impacto potencial en recomendaciones. En última instancia, el artículo sugiere que para las respuestas de Say on Pay o de decir sobre el pago de los consejeros sean una herramienta efectiva para el gobierno corporativo, se deben cumplir dos condiciones clave: implementación de un voto de transferencia amplio y dependencia de servicios verdaderamente independientes. ¿Qué está diciendo en esencia? Bueno, pensemos en lo siguiente.
compré acciones de Meta y no voy a ir a la junta que hicieron quizá en el Monte Everest o yo qué sé, porque tengo una acción, pero tengo algo que decir. Van a evaluar las compensaciones de los consejeros y no sé, hoy en día ganan $1,000,000 al mes y van a ganar 3. O sea, se van a triplicar el salario, pero yo veo que la estructura operativa, pues a un alcance pueda pensarse, oye, pensemos en que pues se puede hacer, pero con productividad, o pensemos y discutamos si tenemos una mejor mecánica de transferir también mejores pagos a toda la estructura, o se está inflacionando tanto el requerimiento, es gente con escasez de capital humano, bueno, hay escasez de capital humano para esos cargos, y luego dos, están tan altos sus percepciones y nos los están robando, o sea, hay que analizar muchos criterios, ¿no? Bueno, yo quiero que si voy a asignar a alguien mi representación, no sea alguien que tenga el compromiso con el consejo de sí determinar ese voto específico, de concederles esas percepciones libres. Yo quisiera un consejero que me va a representar, perdón, a un representante en mi voto que no tenga conflicto de interés, que no esté comprometido su voto, o que no esté como comparsa en un subsector de consejeros induciendo a una inflación de sus compensaciones. Y entonces, volviendo al tema del artículo anterior sobre el propósito de un mecanismo de comunicación constante y de retroalimentación a la asamblea de socios, pues también el tema de compensación es fundamental, ¿no? O sea, ¿cuánto vale el trabajo de ese consejero? ¿Es válido darle esa compensación? Sobre todo pensemos en los consejeros independientes, porque el consejero patrimonial a veces incluso se determina que no tenga percepción porque gana acción con las acciones, con las utilidades, ¿no? Dependerá de estadios de empresa y de mercado. Pero lo cierto es que los consejeros pues, tienen que tener una remuneración. Normalmente tienen a un cierto sesgo alto, pero el punto en concreto es que tiene que haber un mecanismo de asignación e implementación de esas compensaciones de mayor transparencia, ¿no? Para los efectos. ¿Qué más dice el artículo? Como puntos conclusivos, las propuestas say on pay o decir sobre el pago a menudo se aprueban por un amplio margen, a pesar de las preocupaciones públicas sobre el pago de los consejeros de principal nivel. El documento argumenta que esto se debe a que el voto de transferencia ocurre y los inversores subyacentes no ejercen su derecho a voto muchas veces. Los autores proponen un voto de transferencia y uso de asesores independientes necesarios en el say on pay para reflejar precisión en los intereses de los accionistas y que esa comunicación dé pauta a mayor eficacia del cumplimiento de las tareas y de la rentabilidad y de la sostenibilidad de largo plazo de parte del Consejo de Administración y entonces compensarles efectivamente. Cuidando, por supuesto, que no se me vayan a ir porque no les pagamos bien, ¿no? Y esto es, de nuevo, Consejo de Administración. Ahora, cuando damos lectura al Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, el CCE, hablaba de la Comisión de Compensaciones, que dictaminaría sobre las compensaciones de la alta gerencia y del Consejo de Administración. De acuerdo, yo decía, de toda la empresa, evaluemos integralmente las erogaciones en formato salario, percepciones, compensaciones, primas, productividad, lo que guste. Parametrizaciones incluso de sanciones por despido pleno, lo que gusten. Toda la tarea completa. De manera que también haya una cohesión entre que el que menos gana y el que más gana tenga una tendencia, al menos la empresa, de hacer un esfuerzo de equidad. Porque la inequidad hacia dentro de la empresa también provoca resentimientos en política social, no imponible por ley, al menos al momento, porque sí hay ocurrencias de legisladores que de repente traen a la mesa unas ideas muy loquitas, pero ciertamente, pues es con expectativas adecuadas en el tiempo. Y entonces, en esa lógica, por ejemplo, traigo a la mesa a Carlos Adman, un buen amigo de IMEF, que construye un criterio de parametrización de equidad salarial, exclusivamente salarial, en la estructura de la empresa, en donde la persona de más alto ingreso y la menos ingreso podamos medir conforme coeficiente de Gini, sí, ese criterio macroeconómico de equidad, pero retraído a la empresa en una óptica micro,
cuál es el alcance de inequidad en la empresa y qué tareas el Consejo de Administración tiene que tomar para decisiones correspondientes. Bueno, lo mismo en una comisión de compensación que haga el estudio pleno y le presente a la Asamblea de Accionistas criterios. Y entonces le permite al accionista que, aunque no va a ir a la Asamblea de Socios, dé su voto a un asesor independiente que respalde una posición confirmada de ese accionista, que cuide sus intereses de manera efectiva. Ese sería el espíritu detrás de este tipo de tópicos, hilvanando los 4 artículos que comentamos esta tarde y de los cuales creo que dejan puntos importantes. Oye, mi microempresa, no tengo consejo de administración, de acuerdo, pero tenemos salarios, tenemos percepciones para los colaboradores, tenemos quien gana más, quien gana menos. No estoy hablando de resultados accionarios, ese es otro tema, esa es la compensación al capital, pero sí a la estructura de la erogación, ya sea de administración y o propiamente laboral. Y en esa lógica, bueno, que la equidad permee para los alcances, sobre todo, de transformación hacia nociones de productividad. Tienes un salario base, está estructurado equitativamente, pero va a ganar más quien más productivo sea. Aunque trabajes menos, aunque tengas más vacaciones, aunque tengas más salario, aunque tengas más lo que sea, productividad será una de las tareas centrales organizacionales hacia futuro. En fin, creo que con eso cubrimos en términos generales la temática. La próxima semana empezaremos con la secuencia de entrevistas que le comenté al principio de Mujeres Líderes, en donde hablaremos propiamente de temas de organización en la empresa, en el programa en general, y en particular la entrevista que sea concreta para la temática organizacional. Luego nos iremos a otros temas de expertise de las colegas correspondientes del IMEF y que hablarán en su nombre. Por cierto, que tendremos que hacer estos disclaimers, porque si bien estamos trabajando en IMEF en este proyecto, pues no hablan en nombre de IMEF, sino hablarán en su nombre propiamente. En fin, Arturo, pues nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde para continuar con los temas de paquete económico gubernamental 2026. Analizaremos más la ley de ingresos y veremos el tema de los aranceles. No es parte del paquete económico, pero sí es una parte central de preocupación a tomar en cuenta y de percepciones potenciales para el gobierno a la hora de efectivamente cobrar esos aranceles. Veremos qué pasa. Entonces, mañana 4 de la tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.